Hola mi gente, ¿cómo estamos? Dios me los bendiga inmensamente. ¿Cómo han pasado? Me confirman, porfa, que me escuchan. Me informan si se escucha bien para, para dar inicio en la jornada del día de hoy, ¿ok? ¿Cómo los trata el día de hoy? Me cuentan, porfa, cómo les fue ayer. Ayer debieron haberse encontrado con Freddy. Quiero pedirle de antemano que me excusen. Se me presentó una situación de carácter personal, la cual me tocó atender y eh, pues considerando que trabajar el tema de la norma APA y sobre todo de los administradores bibliográficos, me pareció muy importante que hubiesen podido abordar ese tema con Freddy, ¿vale? ¿Cómo se sintieron ayer? Cuéntenmelo. Sí. Las carreras pueden ser bajo. Ok, ok, muchas gracias. Pensé que le fue muy bien y gracias por extrañarme también. Vale. Bien. Mientras que ustedes estén contentos, yo también voy a estar contento, ¿vale? Perfecto, vamos. Hoy tenemos nuestro último encuentro sincrónico. Recuerden que en el material de apoyo van a encontrar otros temas, también van a encontrar otro tipo de materiales y de videos donde explico otros tipos de temas, ¿vale? Vale, no te preocupes, Ailen, entendible también eso. Ah, ok, vale. Antonieta nos informa que era una de las clases que estaba esperando y por su comentario creo que se llenó al menos se llenó el vacío que se estaba como esperando, ¿vale? Bien, vamos a continuar nosotros eh, el día, el día miércoles tuvimos la oportunidad vamos a ver, vamos a estar aquí a ChatGPT. El día miércoles estuvimos avanzando en varios prompts para las investigaciones experimentales. Hicimos un número de prompts considerables. eh, Así que terminamos haciendo hasta un instrumento de recolección de datos. ¿Cuáles fueron los prompts que hicimos para las investigaciones Quanti? Fueron los siguientes. Vale, este ya lo hicimos. Pregunta y objetivo general de investigación. Este fue sobre el instrumento de recolección de datos cuantitativos, finanzas personales e instrumento. Y aquí fue el tema de la escala de Likert. Bien, vamos a ver acá. Vámonos con la investigación fenomenológica para más o menos hacer lo mismo. Recordemos que acá no tenemos un cuadro de operacionalización de variables. Pues voy a explicarlo desde acá para recordar bien y volvernos a sintonizar. ¿Ok? Vamos así. ¿Ok? Vamos así en nuestro cuadro y eso nos permite también identificar qué cosas quedarían pendientes. Aprendimos a hacer observación con la matriz de UVA, hicimos análisis con la construcción preliminar de las categorías de análisis en el caso de las investigaciones cualitativas y también la operacionalización preliminar de las variables para el caso de las investigaciones cuanti. Esta nos permitió crear una matriz de análisis estadísticos y de autores que abordaban la manifestación del problema, lo cual nos permitió también poder hacer la descripción.
deductiva para el caso de las investigaciones cuanti, inductiva para el caso de las investigaciones cualitativas. Hicimos posteriormente la matriz integradora del proceso investigativo, tanto para las investigaciones cuanti como cual, ¿vale? Vamos a resolver varias duditas. Una de ellas vendría siendo las hipótesis, ¿sí? Las hipótesis suelen estar presentes no en las investigaciones cuanti como aspecto fundamental de las investigaciones cuanti. ¿Qué quiero decir con esto? A veces pensamos que si la investigación es cuanti, obligatoriamente tiene que llevar hipótesis. La literatura apunta hacia que las hipótesis surgen desde los paradigmas positivistas y neopositivistas en aquellas investigaciones de características causales, es decir, las investigaciones en las cuales queramos la, rela- correlacionar las variables del estudio o determinar en ese estudio una causalidad. Es decir, que queramos validar el impacto de una variable sobre otra. Allí es donde de manera imparagitable, de manera obligatoria, sí o sí debe haber un sistema de hipótesis que permita determinar y permita corroborar los posibles finales o los posibles supuestos de las investigaciones. De tal forma que en las investigaciones descriptivas o exploratorias no causales, sí, no es eh, obligatorio un sistema de hipótesis, ¿sí? Puede estar, mas no con una fundamentación o una obligatoriedad. Eso hay que tenerlo bastante claro. De hecho, vamos a ver qué nos dice. Vamos para ver si la inteligencia artificial. Ah, sí. Me regalan acá un segundito, porfa. Qué pena. Entonces, vamos aquí a entrar primero investigación cuasi experimental para resolver el tema de las hipótesis. Vale. Voy a hacer un pequeño prompt, ¿sí? Donde le voy a pedirle a la inteligencia artificial, permíteme acá un momentico, vamos a pedirle que nos resuelva esa duda de las hipótesis, ¿vale? Yo le digo que como eh, explorando literatura, ¿sí? Oficial, oficial de autores reconocidos, de autores metodológicos reconocidos, construye una matriz. La gente me pregunta, profe, ¿por qué tantas matrices? ¿Por qué usted siempre matriz, matriz, matriz? Porque yo veo a la inteligencia artificial como un recurso de procesamiento de información, el cual requiere ser examinado y requiere ser validado. Las matrices, por mucho, es una de las mejores formas para poder organizar información para que sea revisada. Es mucho más difícil revisar una respuesta fluida a una respuesta estructurada. ¿Por qué? Porque cuando yo presento una matriz, estoy presentando elementos de un concepto, ¿sí? O relaciones asociadas a un concepto, y eso hace más fácil la inspección de esa información. Es la razón por la cual ustedes ven que yo pido muchas matrices. Explorando literatura oficial de autores metodológicos reconocidos, construye una matriz, ¿sí? En el cual, ¿sí? Se aborde la obligatoriedad o no de hipótesis en los diferentes diseños, en los diferentes diseños metodológicos cuantitativos, cuantitativos, ¿sí? Voy a poner aquí diferentes diseños metodológicos.
Sí, la matriz debe tener. Tenemos aquí eh, enfoque, ¿sí? Eh, tipo de investigación, ¿sí? Eh, eh, obligatoriedad o no de hipótesis, justificación de la obligatoriedad o no. Por aquí justificación teórica de la obligatoriedad o no. Si este servidor no se equivoca y si en algo estoy siendo acertado, los diseños que deben procurar ahora, antes de la matriz, define qué es una hipótesis, los tipos de hipótesis, ¿sí? Y qué exige, qué pena, qué exige la presencia de hipótesis. Vale. Si esto no me falla, si en algo la IA coincide con este servidor, nos va a decir que eh, que las investigaciones correlación causal son aquellas que demandan la presencia obligatoria de hipótesis. De tal forma que las investigaciones experimentales, cuasi experimentales, explicativas y correlacionales son explicativas son las que llevan hipótesis obligatorias. Son las que llevan hipótesis obligatoria. Las investigaciones correlacional podrían llevar podrían llevar hipótesis, es decir, las longitudinales podrían llevar hipótesis si tienen una intencionalidad correlacional de causalidad, ¿sí? Eh, el resto, las hipótesis juegan ya más un rol moderador y no determinante como sí lo juega en este tipo de investigaciones. Vamos a ver si este servidor no se equivoca y si se equivoca, pues aprendemos algo hoy y rectificamos, ¿vale? Voy aquí a ejecutar el prompt. Dice fundamentos teóricos sobre las hipótesis de investigación científica. ¿Qué es una hipótesis? Una hipótesis es una proposición o conjetura provisional que establece una relación entre dos o más variables, formuladas con bases de conocimientos previos que deben ser comprobadas o refutadas mediante la observación y el análisis empírico. Hay hipótesis descriptivas, anticipan un valor en la variable observable, hipótesis correlacionales, hipótesis causales, hipótesis nula, hipótesis alterna. ¿Cuándo se sigue una hipótesis? ¿Sí? El enfoque metodológico, cuantitativo versus cualitativo, el nivel de medición de las variables, tipo de diseño de investigación y el grado de sistematicidad y comprobación empírica. Entonces veamos, las investigaciones exploratorias no llevan hipótesis, ¿sí? Porque están es reconociendo, o sea, no es obligatorio, no es que no lleven, pueden estar, pero no son obligatorias en el diseño metodológico. Ya indica que en estudios exploratorios no siempre es posible formular, aquí citan a Sampieri, formular hipótesis, ya que se busca familiarización inicial con los fenómenos poco estudiados. Las investigaciones descriptivas en algunos casos, ¿sí? Aunque no se identifican relaciones entre variables, se pueden formular hipótesis descriptivas, pero estas hipótesis descriptivas no son obligatorias, ¿sí? Especialmente cuando se desea predecir un dato cuantificable. Las investigaciones correlacionales, como les decía, tienden a ser obligatorias las hipótesis. Exige correlacionalidad que especifique el tipo y dirección de la relación entre dos o más variables. Cuando explicativa, obligatoriamente, las investigaciones explicativas son causales. Por su naturaleza causal, ahí lo dice claramente, este diseño requiere hipótesis. ¿Sí? Experimental y cuasi experimental tiende a ser obligatoria porque estas investigaciones, al manipular al menos parcial o totalmente una de las variables, se busca relaciones de causalidad en cierta medida o al menos de correlacionalidad, por lo cual les decía yo, las investigaciones experimentales y cuasi experimentales se requiere por obligación hipótesis.
¿sí? Las investigaciones cualitativas, cualquiera que ustedes quieran, no requieren hipótesis. Ah, es que piden una hipótesis o piden unos supuestos, pues ya es más temas formales o institucionales. Ya aquí se hace relevante, se le hace relevante reconocer el tema. Me regalan acá un segundito. Entonces, tenemos claro eso. Las investigaciones mixtas, eh, pues bien, dependiendo la fase cuantitativa, si la fase es cuasi experimental o experimental o la fase es de carácter explicativa o correlacional, lo más probable es que se requiera para esa fase hipótesis, ¿sí? Entonces, vemos que en este aspecto la inteligencia artificial coincide un poco conmigo. Les voy a mandarle este prompt con el cual, pues, aprovechando el estudio que estaba desarrollando, vamos a ver, regálame acá un segundito. Vamos a ver, voy a compartirle este prompt que hice. Este es un prompt de indagación. O sea, estoy en un punto de mi investigación y me sirve para parametrizar, porque ya con con esta información, la IA ya tiene una indagación previa, así que ya yo puedo decirles simplemente, a continuación, puedo decirles, para ver qué pasó. Sí, sí, ¿no? Vale. Vamos a hacer un segundo prompt donde le voy a decirle, ¿sí? Considerando que mi investigación es cuasi experimental de tipo correlacional, construye el sistema de hipótesis considerando la conjunción, la conjunción y, y, y relación causal de las variables principales de mi estudio. Entonces, con este tipo, yo le voy a pedirle esto. Ahora, voy a aprovechar, ¿sí? De manera previa a la matriz, de manera previa a la matriz de sistematización de hipótesis, créame un párrafo previo en el cual definas qué es una hipótesis y justifique s- la sistematización de las mismas en mi estudio. Después de la matriz, ¿sí? En otro párrafo, concluye, ¿sí? Eh, concluye el abordaje que se le dará a ese sistema de hipótesis en mi estudio. ¿Va? Entonces, le cita autores, cita a los autores segundo mapa. ¿Va? Entonces, con esta
con este PROM, vale, vamos a poner este PROM, ¿sí? Y aquí me sale. Fundamento teórico y justificación del sistema de hipótesis. Una hipótesis es una propiedad conjetural que establece una posible relación entre dos variables y cuya variedad se somete a prueba a través de métodos empíricos estadísticos. En el enfoque cuantitativo la hipótesis se orienta, ¿vale? Entonces dice, dado que el presente estudio se inscribe en un diseño cuasi experimental con alcance correlacional, es necesario la formulación de un sistema de hipótesis que no solo considere socializaciones estadísticas, sino también posibilite efectos causales entre las variables. Entonces aquí tengo mi sistema de hipótesis. Entonces me dice, hipótesis general, sí, que sería la hipótesis alterna, ¿sí? Aquí tengo H1, entonces aquí tengo, mire, H1, la implementación de un plan de formación en finanzas personales e inteligencia financiera tiene un efecto significativo en la reducción de la detención universitaria. Claro, es una afirmación, no puede llevar verbo, no puede llevar pregunta, es una afirmación que apunta hacia la relación principal causal que yo estoy estableciendo en mi investigación, que la variable independiente incide de manera significativa en la variable dependiente, ¿verdad? La hipótesis nula es la negación de la hipótesis principal. Entonces, la implementación de un plan de formación en finanzas personales e inteligencia financiera no tiene ningún efecto significativo en la reducción. Es decir, aquí los resultados fueron eh, a favor de la hipótesis del estudio. No puedo decir que los resultados fueron negativos, no. Porque en caso dado que mi investigación arroje que la implementación de un plan de formación en finanzas personales e inteligencia financiera no tiene ningún efecto significativo en la reducción de deserción universitaria, no se puede asumir ese resultado como un fracaso. No, simplemente descubrí cómo no mejorar las finanzas personales de los estudiantes. Y eso también es conocimiento. Ya queda en el estado del arte que las acciones como las desarrollé y las variables como las trabajé no permitieron dar los resultados esperados en unos contextos con ciertas características, ¿sí? Y eso también es conocimiento, ¿ya? Es decir, una investigación no podemos asumir que sea de alta calidad porque la hipótesis fue la hipótesis alterna, no. Definimos que una tesis es de alta calidad cuando su proceso de investigación fue de rigor sistemático. Y aunque muchas veces ese camino riguroso y sistemático nos lleva a resultados que quizás para el investigador puedan ser desalentador, no podemos atribuirlo como un fracaso. Recuerden cuando le preguntaron y perdónenme si yo cruzo cables históricos acá, pero cuando le preguntaron a Thomas Edison, qué había sentido por haber fracasado, al haber fracasado más de 1000 veces al intentar descubrir la bombilla eléctrica. eh, Él respondió, pues yo no fracasé 1000 veces, descubrí 1000 formas en cómo no hacer una bombilla eléctrica. Sí, al menos esa reflexión se le atribuye a Thomas Edison. No sé hasta qué punto en verdad haya sido así, ¿vale? Y aquí vienen otras hipótesis secundarias. Entonces tenemos H11, es decir, son hipótesis que emergen de las posibilidades de la alterna. Existe una correlación negativa entre el nivel de competencia en finanzas personales y la tasa de deserción universitaria, ¿sí? Hipótesis 0201, es decir, la nula uno. No existe ninguna correlación significativa entre el nivel de competencia financiera personal y la tasa de deserción universitaria. Es decir, los resultados adyacentes, los resultados colaterales que puedan surgir de la hipótesis. Hacer esto sin la inteligencia artificial es un esfuerzo grandísimo. Ahora, a partir de la parametrización que llevamos con la IA, tenemos un resultado más satisfactorio. ¿Sí? ¿Ok? ¿Me confirman, porfa, si se entiende lo que acabo de explicar? ¿Sí?
Ya les voy a poner. Entonces, se entendió lo de hipótesis para cerrar. Sabemos cuándo la investigación entonces lleva hipótesis, ¿sí? Cuando buscamos determinar relaciones de causalidad o de correlación, ¿sí? Me comenta si se entendió. Ah, me falta poner el segundo prompt. Ok, aquí está. ¿Sí? Ponemos prompt 2. Esto es de hipótesis, ¿ok? Ahí va el prompt 2. ¿Sí? Entonces, vamos conmigo para avanzar al siguiente tema. Ahí les regalo esos prompts para que los puedan tener. Claro. Y de afianzarse. Recuerden siempre, alguien me preguntaba, pues, ¿qué es el discurso metodológico? Pues bien, quizás de pronto esto pueda variar en la cultura investigativa del país o de la institución en la que ustedes vengan. Para nosotros, pues el diseño metodológico es la forma en la que yo presento eh, el cómo de la investigación, ¿sí? En términos de enfoque, en términos de paradigma, en términos de tipo de investigación, en términos de método y en términos de alcance. Definimos el sistema de categorías de categorías de análisis o de operación de las variables. También se define la manera en cómo se seleccionó la muestra, se caracteriza un poco la muestra o en su defecto la población o grupo focal en el caso de las investigaciones cualitativas. Y posteriormente también se definen las fases de investigación, ¿sí? Y se comienza como a generar el que la gente comprenda el cómo investigativo. Y cuando hablamos del diseño del discurso metodológico, estamos hablando de la apropiación teórica, epistemológica de la metodología, que siempre vamos a estar justificando teóricamente, aterrizando con autores. Yo le digo a las personas a las que yo les dirijo tesis, usted nunca se ponga a pelear con los evaluadores. Deje que los evaluadores peleen con sus autores. Es decir, eh, no, por ejemplo, por eso les digo siempre, si yo digo que voy a seleccionar la muestra de esta manera, ¿sí? Puede, puede pasar que a un evaluador no le guste esa forma de cómo yo seleccioné la muestra. Regálenme aquí un segundito. Hola, qué pena con ustedes. Vale. Entonces, qué pena con ustedes, sino que se me presentó aquí un tema y me tocó resolverlo. Discúlpenme. Vale, le estaba diciendo que yo a mis asesorados, yo les digo, vea, ustedes no peleen con un evaluador, ¿sí? Entonces, si usted en el diseño metodológico está hablándome de cómo seleccionaron la muestra y usted dice, y recolecté la muestra de esta manera y de esta manera, ¿cierto? Se exponen a que los evaluadores puedan considerar de que fue una mala, eh, eh, ¿cómo es? Una mala decisión o forma en cómo seleccionaron la muestra. Pero si yo vengo y redacto, hombre, considerando, por ejemplo, a Tamayo o considerando a, a X eh, autor, ¿sí? Considerando a Coronado, considerando a fulanito de tal, ¿sí? Eh, con su debida cita, el cual indica que el muestreo, por ejemplo, el muestreo, un tipo de muestreo determinado se desarrolla de tal forma, y de esa manera nosotros hicimos la selección de la muestra, pues ya el evaluador o quien le esté leyendo el documento, de alguna manera peleará o refutará lo que está allí si de pronto usted hizo una mala interpretación de ese autor, ¿sí? O si de pronto la presencia de ese autor está desfasada con el diseño metodológico. Pero de lo contrario, no. Como les decía, miren, tenía un estudiante de doctorado que lo tenían, mejor dicho, contra la pared porque un evaluador le estaba exigiendo que como era doctorado, debía tener varias instituciones y no podía trabajar en una sola institución, ¿sí? Pero ¿qué fue lo que hicimos? Había una, una mala comprensión epistemológica del tipo de investigación, acción participativa que él estaba desarrollando. Así que en el diseño metodológico redactamos como en 5 o 6 párrafos una respuesta metodológica,
citando a más de 4 autores que establecen que en las investigaciones cualitativas, sociocríticas y de investigación acción participativa, no se busca la representatividad de los datos, que es algo que surge del paradigma empírico analítico y que tiene una intencionalidad epistemológica desde otro enfoque. De tal manera que acá lo que se busca es la significancia, ¿sí? Se busca comprender el problema desde la relación entre el saber popular y el científico que emerge en ese contexto. Y entonces lo justificábamos, diciendo, ahí hay que hacer respuesta metodológica y que el evaluador discuta con los autores, no tiene por qué discutir con, con el sujeto. Entonces pongan a discutir a sus directores y a sus evaluadores, pónganlos a discutir con los autores. Es que yo lo que estoy diciendo no lo dice Eber Coronado, es decir, yo esto lo estoy considerando desde la literatura, desde el análisis de estos autores. ¿Ok? No necesariamente. No, por eso el resultado, Gladys dice, profesor, las hipótesis solo se aplican para investigaciones experimentales. No, a esa no fue la conclusión a la que llegamos a partir de esta matriz. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, puede haber una investigación no experimental de tipo longitudinal con alcance correlacional, la cual podría tener hipótesis y podría exigir hipótesis. ¿Ya? Entonces, eso tenemos que tenerlo claro. No es tanto porque se sea experimental, sino en que haya cierto tipo de relación, se está buscando cierto tipo de relación entre las variables, ¿sí? Es que si se dan cuenta, si analizan esta matriz que nos dio, van a encontrar que las hipótesis es conjugar la relación posible o proyectiva de las variables, ¿sí? Vale, aquí Eh, Dinoris, no creo que me dé el espacio para hacerlo acá en este momento porque me toca abordar otros temas, pero allí vemos la posibilidad de que yo más bien les sugiero que se puedan ver la clase de ayer, ¿sí? Voy a hacerles porque me toca cubrir otras cosas. Entonces vamos a avanzar para ir avanzando y cubrir esto, ¿vale? Entonces, eh, y voy a intentar moderarme porque sé que del afán lo único que queda es el cansancio. Entonces vamos acá. Ya abordamos el tema de las hipótesis. Sabemos que las investigaciones quali no son requeridas, que si la universidad las pide, pues se ponen, pero uno, no son estáticas como las investigaciones quanti. Estas pueden ser dinámicas y pueden ir modificándose a partir de la investigación. Y ya de allí, si voy a estar modificando hipótesis, pues ya carecen el significado de hipótesis. Por eso es que algunas personas lo que hacen es poner como una especie como de horizonte investigativo, ¿sí? Un horizonte que sea más, en vez de hipótesis, ponen que horizonte. En otras instituciones le cambian los verbos, la terminología a la que se refieren, que sería como más o menos una hipótesis, pero que son dinámicas. Pueden ir cambiando durante la investigación. Vale, vamos entonces acá. Vamos ahora. Nosotros habíamos hecho aquí en la investigación Quali, habíamos hecho el cuadro de categorías preliminares de análisis, matriz de análisis estadístico. eh, Vamos a ver acá, matriz de categorías de análisis, ¿sí? Aquí las tengo. Entonces, sobre estas categorías son importantes hacer algo. Voy a llevarme las mismas, sería como el mismo prompt, pero a este prompt tengo que agregarle algo que es importante para las investigaciones cualitativas. Sí, y sobre todo para las instrumentación. Vamos a leer el prompt que habíamos hecho anteriormente. Considerando el contexto problemático y la triada metodológica y considerando que el problema
que del problema identificamos como categorías preliminares de estudio las finanzas personales, aquí se definen. Construye una matriz de categorías de análisis, ya voy a quitar el tema preliminares, ya serían definitivas, eh, la cual deben tener categoría, definición de la categoría, dimensión de las categorías, descriptor de la dimensión de las categorías, ¿sí? Dice, mm, busca en bases de datos indexadas considerando el contexto político anteriormente mencionado y considerando que la problemática identificada como categoría preliminar, aquí esto es, aquí se me copió como dos veces. Aquí voy a pedir adicionalmente eh, un código del descriptor, ¿sí? Ese código, ustedes le pueden llamar, le pueden poner 001, 002, le pueden poner el código que ustedes quieran. A mí me gusta hacerlo de manera mnemotécnica. ¿Qué significa eso? Que yo les digo que por favor que el código me lo arme, ¿sí? Ármalo considerando, considerando eh, las iniciales de la categoría en mayúscula, ¿sí? Un guión, un guión, ¿sí? Y eh, las iniciales, la inicial, eh, las iniciales en minúscula, las iniciales en minúscula de la dimensión, ¿sí? Sí, vamos a poner aquí un guión y las iniciales en minúscula del descriptor, ¿no? Y ejecutar. Entonces vamos a tener el cuadro, pero vamos a tener unas variables aquí. ¿Sí? Perfecto. Veamos a ver. Entonces aquí me está generando dimensión, percepción de dinero. Me dice descriptores, visión del dinero como escaso, ¿sí? Y aquí tengo FP, PD, BD. Ese sería el código, ¿sí? Ya estamos en la categoría finanzas personales. Y aquí me genera un sistema de código. Ustedes lo pueden hacer de esa manera, ¿sí? O pueden hacerlo como ustedes consideren. Aquí ya me generó unos códigos que yo los puedo utilizar, ¿sí? Ahora vamos, o lo hacemos todo en mayúscula, no tiene por qué ser todo en minúscula, ¿ya? Como ustedes quieran. Yo lo hice de esa manera, pero ustedes lo pueden hacer como ustedes quieran. Es muy importante la codificación en las investigaciones cualitativas porque a partir de esa cualificación, de esa codificación, es que se hacen el análisis de los datos. Tengan eso presente, ¿vale? Le pongo aquí PROM, categorías de análisis. Ese PROM, vamos a ver, ahí les mando el PROM. Este tipo de PROM nos ubica un poco. Permítanme y yo les muestro un poquito acá, considerando mi propia tesis. Veamos a ver, vamos a abrir. Vamos a ver aquí. Vamos a ver aquí, currículum.
Defensa del currículo del hogar. Vale. Ojalá propongamos un pequeño seminario, ese sea de 3 días, para el diseño de presentaciones disruptivas para exponer. Yo tuve la fortuna de tener tesis laureada en el doctorado y tener tesis meritoria en la maestría. Y en ambos casos creo que jugó a favor el discurso disruptivo, ¿sí? Es decir, que las presentaciones tuviesen cierto impacto tanto visual como en la oralidad. Aquí integré principios de neurociencia para la oralidad disruptiva. Y eso, pues, eh, el tribunal que tuve, que eran personas, habían personas de España, tuve una persona de Bolivia y hubo 2 personas de Colombia, estuvieron bastante, pero una de las cosas que reconocieron fue el manejo en cómo se expuso el proyecto y en cómo se organizó la información para la presentación. Entonces, lo primero que hice en mi presentación fue presentar la postura epistemológica. ¿Sí? Entonces la gente comienza presentando el título. No, lo primero que usted tiene que hacer es eh, darle las gafas con las que usted como investigador vio la realidad. Así que lo primero que hice fue, a partir de unas reflexiones iniciales, mostrar la cosmovisión del investigador y de los coinvestigadores frente a la realidad. Cuando me refiero a coinvestigador, me refiero a la población participante. Para los niños y niñas es tan importante que la escuela sea su segundo hogar, tanto así el hogar en su primera escuela. ¿Sí? El hogar debe entender lo que pasa en la escuela para que pueda articularse. Es decir, de entrada hablaba que mi cosmovisión era de interdependencia entre la formación de la escuela y del hogar. ¿Sí? Así que me alejaba completamente de toda visión divorciada o enajenada que de pronto pudiese degradar al, es decir, yo asumía una posición mesosistémica, ¿sí? Formativa. El otro elemento que tenía que dejar claro era que mi postura epistemológica era sociocrítica de investigación acción participativa. Por lo cual, lo primero que quería que eh, el auditorio entendiera que toda mi investigación se centraba en una decodificación bilateral doble vía entre el lenguaje popular y el científico. Entonces, aquí sí, y los ponía a pelear, era con el autor. Orlando Falfus Borda decía, la ciencia no debe ser necesariamente un misterio ni un monopolio de expertos o intelectuales. Así que era tan importante reconocer el saber pedagógico y disciplinar de los maestros, como también comprender en la dinámica formativa el lenguaje popular y las prácticas vernaculares formativas de los familiares, es decir, de papá, de mamá y de quienes acudían al niño en su proceso de formación. Entonces, aquí veamos. Entonces, esa decodificación consideraba las prácticas formativas de los docentes, tanto así las vernaculares, es decir, esas nativas, esas informales que surgen desde el saber popular de los padres de familia y cuidadores, ¿ya? Y aquí presentaba la posición epistemológica. Decía, pues bien, mi postura, esta es la triada. Decía, asumo una postura del pensamiento crítico fundamentada entre Paulo Freire y los pensadores del sur. Asumo una relación con el pensamiento complejo establecido por Edgar Morin y los autores del paradigma emergente. Y asumo metodológicamente una posición de emancipación social propuesta por Falborda y autores completamente de la investigación acción participativa como Murcian Florian, Víctor Negrete, entre otros. ¿Sí? Asumimos unos mesosistemas interdependientes entre la familia, la escuela, la iglesia, el individuo y la comunidad, considerando aportes de Iván Illich, de Friedrich Engels y de Althusser, ¿sí? Y entonces allí planteaba cómo era la manera en cómo yo iba a observar la realidad. Así que terminaba presentando una conmovisión sentipensante. Y esto me tocó hacerlo en 3 o 4 minutos. No podía, no, menos, 2 minutos, a presentar la posición. Esto, para mí era un reto grandísimo. Tenía 30 minutos para sustentar una investigación de 2 años de trabajo. Y yo practicaba frente al espejo, practicaba frente a mi esposa con cronómetro en mano.
¿sí? Y me decía, mira, te gastaste 30 minutos y vas simplemente por, estás terminando el diseño metodológico y no has hablado de los resultados. ¿Sí? Oye, mira, te gastaste 30 minutos y todavía te faltaron tantos elementos. Y eso me llevó a ir, de pronto ir filtrando, ir eliminando cosas para centrarme en realmente lo importante. Ya, no es un ejercicio improvisado esto. Pero bien, yo quise mostrarles esto. Miren que no muestro un mapa de Chicago, muestro un esquema de entretejido, porque aquí ya y cómo se ve la realidad no se puede ver desde la misma forma en cómo se ve en una investigación cuántica. Eso juega un papel fundamental. Pero vamos a pasar aquí que quiero mostrarles. Aquí miren, y todas las diagramas. Yo les mandé una cantidad de presentaciones en el material de apoyo de plantillas editables. Entonces, presento mi pregunta problema y mire que está el símbolo de reflexión acción y presento entonces las preguntas específicas y los objetivos específicos y al final presento el objetivo general. ¿Sí? ¿Ok? Hago un recorrido teórico. Este es el estado del arte que se ha investigado al respecto de las categorías. Se presenta ese abordaje histórico, ese abordaje internacional en diferentes países y entramos al marco teórico donde abordo las categorías principales con respecto a esto. Se crean los esquemas categoriales. Así, mire, mire cómo se sistematizaron mis categorías. Currículo del hogar y cómo se terminó sistematizando mis categorías. ¿Sí? Cómo se sistematizó formación integral, cómo se sistematizó primera infancia. ¿Ya? Y es precisamente estos sistemas los que me llevaron a la matriz de categorías de análisis, que aquí era donde quería llegar. ¿Sí? Entonces, miren cómo las categorías de análisis, en mi caso, presentan categoría, formación integral, definición de la categoría, las subcategorías, en este caso, desarrollo intrapersonal y desarrollo interpersonal, y las dimensiones, salud física, motora, emocional, habilidades sociales, relación familiar, y aquí pongo los respectivos códigos, ¿sí? Los respectivos códigos. eh, Y estos códigos son los que me van a acompañar durante el análisis de datos cualitativos. Miren cómo presento el diseño metodológico. Entonces presento las características. Aquí está mi investigación es cualitativa. Eso es crítica de tipo IAP, investigación, acción participativa, que tienen características epistemológicas de ser cíclicas, recursivas, participativas, es decir, endógenas, no son hegemónicas, se alejan de cualquier postura hegemónica o impositiva, son reflexivas, son emancipatorias y buscan la movilidad social. Y aquí presento precisamente la dinámica de la investigación, ¿sí? Y aquí presento los objetivos mm, o las fases más bien de investigación desde un ejercicio espiral, porque la investigación epistemológicamente es cualitativa. Comenzamos con la fase previa, que es la fase de inserción social. La comunidad debe legitimar la presencia del investigador y su contribución a las tareas concretas, así en la etapa activa como en las reflexivas. ¿Sí? Fase uno fue caracterización de los discursos y las praxis. Fase 2 que fue el diálogo de saberes populares y científicos. Y la fase 3 que es la construcción participativa y la transformación en la praxis. Y esto me llevó al objetivo general de la investigación, que fue propiciar currículos del hogar a través de la reflexión acción participativa para la transformación de las prácticas formativas integrales en niño y niña en primera infancia. ¿Sí? ¿Sabes qué es lo bueno de la inteligencia artificial? Que ustedes pueden coger una tesis como la mía o como la que usted quiera. Por eso es que yo les compartí en el material de apoyo un considerable, pues, un conjunto de tesis de ejemplo, porque ustedes pueden pedirle, mandarle esa inteligencia, por ejemplo, cogen el diseño metodológico mío. Oye, a mí me gustó como el profesor Eber redactó el diseño metodológico. Y ustedes pueden cargar el diseño metodológico y decirle, mire, considera este diseño metodológico, ¿sí? Como también voy a hacer una investigación, acción participativa y te voy a pedir que adaptes el discurso a mi investigación, que cites al autor de ese diseño metodológico que es Coronado 2022, ¿sí? Y que también puedas citar a los autores que Coronado cita en el diseño metodológico. Adáptalo
completamente a todo lo que hemos hablado de mi problema, a todo lo que hemos hablado hasta el momento de mi investigación, y el resultado es hermoso lo que hace la inteligencia artificial. Pero obviamente debe pasar por un proceso de curaduría, ¿sí? Donde se manifiestan las ideas concretas, por ejemplo, en este caso de Coronado, deben citar a Coronado para que esta actividad no recaiga en un plagio, ¿sí? Ok, perfecto. Entonces, voy a mostrarle aquí más o menos. Mira, aquí muestro la matriz integradora del proceso investigativo, ¿sí? Ya esto es cómo se manejaban las mesas de participación. Permítanme acá. Esta fue la fase de inserción. Este fue el mesosistema de participación. Este es el sociograma del grupo base. Son técnicas. eh, por ahí estoy solicitándole a la CLED de que podamos hacer un diplomado solamente de investigación cualitativa para profundizar en esto, ¿sí? Pero aquí quiero mostrarlo. Entonces, cuando en una investigación cualitativa estamos haciendo análisis de datos, ya no son gráficas numéricas como en la investigación cuántica. Esta es una técnica de Fald-Borda que se llama la matriz doble, donde se pone una columna, la voz tal cual como emerge en los participantes, y en la otra columna se hace una interpretación teórica de esa voz y se identifican las categorías tanto predefinidas como emergentes. Entonces aquí, esto que, por ejemplo, esta persona decía, mi esposo trabaja por fuera y suele venir cada fin de semana. Vine porque me gustaría saber cómo puedo ser mejor mamá. A veces siento que no logro comunicarme con ellos. Aquí ella habla y yo digo, perfecto, esto tiene relación con estas categorías predefinidas. Se identifican y también se observan categorías que quizás no están aquí, que más que categorías son como dimensiones emergentes que no se consideraron en la sistematización inicial. En este caso, autopercepción parental, yo no lo tengo en mi sistema, así que ya lo identifico y lo tengo en cuenta como categoría emergente, ¿sí? Y apoyo familiar, ¿ok? Ahora, aquí se hacen, miren la relación, aquí están los discursos, en la parte de los discursos populares, en la parte de la relación científica, y vemos finalmente de toda la mesa cuáles fueron las categorías que surgieron en las voces, las categorías preliminares que surgieron en las voces y cuáles fueron las categorías emergentes que también pudieron fluir. Y aquí comienza uno a construir teoría a partir de los datos, ¿sí? Todo esto es producto del análisis de la información cualitativa. Todo esto es producto del análisis cualitativo. Y esto es lo que hacen los software, como Atlas T. Este lo hice en TLab, pero está Atlas T, TLab, InVivo. Hay otros software que les permiten hacer este tipo de cosas. ¿Qué es esto? Esto es un sistema de concurrencia de punto a punto. ¿Qué significa esto? Que yo determino el nivel de presencia de ciertas palabras clave. Por ejemplo, maltrato y su relación con qué. Entonces, en este ejercicio yo le decía, yo estaba explorando con la población, yo les preguntaba a ellos qué era el maltrato físico y qué era la violencia intrafamiliar. Ellos comenzaban a definirme para ellos qué era la violencia intrafamiliar y qué era el maltrato físico. Ok, entonces la mayoría apuntaban que la violencia intrafamiliar era cuando de pronto el esposo llegaba y le pegaba a la esposa. Esto fue lo que arrojó los encuentros que yo tuve con mi población. Para la Comuna 8, para los participantes de mi investigación que estaban allí presentes, ellos relacionan la violencia intrafamiliar simplemente con el maltrato que le hace el hombre a la mujer en el marco del hogar, ¿sí? Con la violencia eh, parental o marital más bien. O sea, es violencia intrafamiliar cuando es violencia marital. De hecho, fue curioso que cuando preguntábamos eh, qué mujeres en algunas circunstancias le habían pegado a su esposo, y si consideraban que eso era violencia intrafamiliar, y se lograba elucidar que ese maltrato físico se legitimaba culturalmente. Es que se lo merecía porque quizás de pronto el hombre le fue infiel o hizo algo que definitivamente
desató la ira o la rabia femenina. No obstante, cuando se volteaban esos roles, la percepción cultural de la violencia intrafamiliar cambiaba. Entonces, ¿cómo en los datos cualitativos podemos reflejar esa información? Entonces, ¿qué pasa? Nosotros comenzamos a identificar cuántas veces se utilizó la palabra maltrato, ¿sí? Y cómo esa palabra maltrato se relacionó con el castigo físico, ¿sí? Y cuáles tenían relación de pronto con esto. Entonces, el maltrato se relacionaba con el castigo físico, ¿sí? Sin embargo, habían palabras como, por ejemplo, autoridad se relacionaba con castigo físico, ¿sí? Y la palabra autoridad con castigo físico tenía la misma concurrencia que abuso con castigo físico. Es decir, que en la misma proporcionalidad en que la población dijo que el castigo físico es un abuso, ¿sí? También en la misma proporcionalidad se asumía el castigo como un derecho adquirido de los padres para ejercer autoridad sobre sus hijos. Son estos datos los que nos posibilitan a nosotros, ¿sí? Los que nos posibilitan a nosotros poder ejercer esto. Ahora, imagínense que yo vengo chateando con la inteligencia artificial. Vengo chateando, ¿sí? Vengo chateando completamente. Ella conoce el problema, he ido construyendo. Mire, yo he tenido chats que cuando termino la investigación puede tener más de 300 páginas en Word. De lo largo que ha sido el chat, la conversación con la inteligencia artificial. ¿Sí? Imagínense en un discurso amplio con la IA, ¿sí? Yo hacer esto, voy aquí a, voy aquí a copiar esta imagen, ¿sí? Voy a llevarme a ChatGPT. Obviamente que como carezco de un chat que hable sobre esto, ¿sí? Él va a alucinar. Esto va a ser alucinado. Lo más probable es que la mayoría de la información que me entregue va a ser falsa. ¿Por qué? Porque no tengo un contexto. Pero ténganlo por seguro que si nosotros estuviésemos eh, en un chat continuo con la inteligencia artificial, ¿sí? Y yo le digo, considerando, voy a hacerlo de manera muy rápida, considerando la investigación sobre las prácticas formativas integrales y en ella el abordaje de las cosmovisiones de los participantes, ¿sí? Eh, mamás, papás y cuidadores de niños en primera infancia, considerando la investigación sobre las prácticas formativas integrales y en ella el abordaje de las conmovisiones de los participantes, mamás, papás y cuidadores de niños en primera infancia, em, y considerando una mesa, la mesa de diálogo sobre la dicotomía de las percepciones sobre, sobre si el maltrato es violencia intrafamiliar, si el maltrato físico y psicológico es violencia intrafamiliar y abuso, ¿sí? O no, ¿sí? Eso es desde las percepciones de los participantes, ¿sí? Y considerando eh, el esquema, ¿cómo le llamé a este esquema? Le llamé sistematización de concurrencia y considerando la sistematización de concurrencia de nodos discursivos,
asociadas a palabras claves que fueron tendencias en los discursos, realízame un análisis cualitativo amplio sobre la sistematización adjunta. Voy a poner lo siguiente, en 10 párrafos, hilando con autores eh, sociocríticos, con autores sociocríticos, con autores de psico, de neuropsico, de neuroeducación, de psicopedagogía, entre otros. Cita según normas paciente. ¿Qué les quiero mostrar? Ya sea cuantitativo, un esquema, un gráfico, una tabla, ustedes se la pueden entregar a la inteligencia artificial. Obviamente, el resultado que van a tener, aunque parezca sorprendente, es irrisorio de cómo fuera si este mismo prompt lo pongo en el chat de donde hemos venido conversando, porque él va a tener mucho más recursos de donde poder hacer la interpretación. ¿Sí? Es completamente diferente. Entonces, miren, análisis cualitativo de la sistematización de concurrencia sobre el uso dice, el presente análisis cualitativo se fundamenta en la sistemación de concurrencia derivada del software TILAB. Miren que yo no dije, sino que lee la imagen y en la imagen aquí se explica que fue TILAB, ¿ya? La cual permite identificar los nodos discursivos y la relación semántica entre las palabras clave en debate sobre la legitimidad del uso de la fuerza y la violencia. Dice. Entonces, en la investigación uno pone el gráfico y pone la interpretación cualitativa del gráfico. Desde una mirada neuroeducativa, las conexiones establecidas en la situación reflejan un modelo formativo que asocia el aprendizaje con el miedo y el dolor y la intimidación. Y si yo a esto le sumo un Word donde tengo, por ejemplo, las palabras o una matriz de voces, donde se vean las palabras y las voces, es decir, los discursos. ¿Qué es una matriz de voces? Una matriz de voces fue como la que yo les mostré. O sea, si yo les muestro a ellos esto, una matriz de voces, un esquema de voces, ¿ya? ¿Sí? Si yo le hubiese sumado a esto, ya, él coge ese texto y lo involucra en el análisis. Mira, aquí me pone las palabras. La presencia de términos como intimidación, humillación y violencia en la concurrencia indican que estas prácticas no regeneran reflexión ni internalización de normas, sino un condicionamiento basado en el temor. Desde la psicología, la situación refleja una contradicción de los discursos parentales y educativos, mientras términos como educación, formación y orientación emergen en conexiones con castigo físico y golpes. Esto indica que aún persiste la creencia de que la disciplina se logra mediante el sufrimiento, como explica Vygotsky. El aprendizaje es un proceso mediado del conocimiento, sin embargo, o sea, esto es hermoso. Y miren que le estoy diciendo que es en un chat nuevo, donde la inteligencia artificial no tiene de dónde agarrarse desde el contexto real de la investigación. Donde tuviese dónde agarrarse del contexto real de la investigación, mejor dicho, nos genera un informe cualitativo pero hermoso. Ahora, ¿qué hago yo? Yo voy leyendo y voy redactando. Oye, ve acá, es que ella no tuvo en cuenta esto, que esto lo enriquece, pero yo estuve ahí, yo lo vi. Entonces, en el proceso de humanización, yo voy adicionándole elementos que quizás la inteligencia artificial, por sus propias limitaciones, no tiene. Entonces, vemos cómo funcionan las categorías y cómo se ve reflejado en un análisis cualitativo. Yo les voy a compartirle aquí este prompt por si de pronto lo quieren tener como base, ¿sí? Si lo quieren tener como base aquí, prompt eh, eh, para la interpretación, para la interpretación de gráficos. Eso es como un ejemplo, gráficos cualitativos. Esto es un mero ejemplo simplemente, ¿ok? Vale, me comentan, porfa, eh, si se entendió y cómo vamos. Por ahí había visto una manito levantada, ¿sí? No sé si de pronto ya se le resolvió la pregunta, la duda que tenía,
o si quiere puede levantarla. Yo quizás no le doy la palabra de manera inmediata, es porque soy una persona que tiene un déficit de atención y se me olvidan las cosas con mucha rapidez, así que tengo que terminar las ideas. Y a veces las ideas son largas. Entonces, bien, ¿cómo vamos? ¿Se ha entendido? Creo que les mandé así. ¿Recibieron este último prompt? Me confirman. ¿Ok? Perfecto. Ok. Dice, sí. ¿Qué recomienda más? ¿Atlas, TIT o Tilabe? Atlas TIT acaba de liberar una inteligencia artificial que no la he podido probar, más que por licencia, por temas de tiempo. No he parado de trabajar y de poder evacuar compromisos. Esto de investigación, por ejemplo, yo les voy a decir una cosa, o sea, yo eh, tomé la decisión de tener máximo 5 tesis eh, al mismo tiempo. Ya ahora voy a entregar como 3 tesis eh, de acompañamiento en los que parcial, eh, en cierta medida he podido acompañar también en la redacción y eso ocupa, pero claro está que voy a tener una actualización. Inmediatamente tenga la actualización de Atlas-T, vemos la posibilidad de sacar un curso sobre Atlas-T. TLAT yo lo recomiendo eh, un poco más, o sea, Atlas-T es mejor que TLAT, pero TLAT es más fácil de utilizar que Atlas-T. Entonces, Atlas-T es muy bueno, pero puede para algunas personas ser muy complicado, ¿sí? Entonces, para ese tipo de situaciones, TLAT puede ser más sencillo. Sí. Dice, profe, lo que usted acaba de explicar era una duda que tenía. Si no le arrojamos una base a la IA de un tema, nos alucina, claro. En cambio, si la alimentamos con información verificada, analizada, nos estructura de manera claro, porque ya sabe de dónde agarrarse. Vale. Bien, desconozco actualmente, yo cuando la utilicé, compré licencia de TILAT. De hecho, miren, les voy a ser honesto. TILAT, yo me enteré de TILAT a través de un conocido y la instalé, o sea, la trabajé y, y en 2 días la aprendí a utilizar. Es decir, me pareció muy intuitiva. Y Atlas Tipes me parece que tiene muchas más opciones que TILAT, pero eso hace que uno tenga que o subcontratar a alguien que le haga el análisis por Atlas T o hacer un cursito bien, 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 bien práctico de Atlas T, cosas que siento que con TILAT no. Pasa también con InVivo, ¿sí? El software de análisis de datos, ya se los voy a suministrar. Software de análisis de datos, veamos a ver aquí. Aparece aquí, me abre TILAB. Está InVivo y Atlas T son como los más conocidos. No son los únicos, son como los más conocidos. No puede decir ya continuamos. Aquí tengo, aquí les mando. Este es, este es InVivo.
Vale. ¿Qué, qué inteligencia artificial le recomiendo? Géminis es buena. Sí, que Gemini es buena, ¿ya? Lo que pasa es que yo soy muy caprichoso, ¿sí? Yo soy muy caprichoso. Entonces, permítame, le digo por qué yo trabajo con ChatGPT y por qué pago ChatGPT. Les voy a decirle, por una sencilla razón. Porque, por ejemplo, yo estoy aquí en el diplomado de investigación experimental, ¿sí? Ok, estoy aquí en el diplomado y yo hago aquí, arroba, ah, vamos a poner aquí. Si yo pongo aquí, arroba, y pongo Jidmin, ¿sí? Es que ChatGPT es un ecosistema inmenso. Entonces yo le puedo decirle simplemente, grafícame el sistema de hipótesis. ¿Ya? ¿Sí? Entonces viene ChatGPT, que es un ecosistema amplio, se comunica, mire, o sea, esto siento que quizás de pronto no va a ser sencillo encontrarlo en otras inteligencia artificial. ¿Sí? Ya, aquí me está haciendo un esquema. Ahora, y si quiero, sí, aquí me está haciendo un esquema, pero siento que no terminó, o sí terminó. Vamos a hacerlo más complicado. Créame un mapa, un mapa mental sobre, sobre, un mapa mental, un mapa, ¿sí? Mental que contenga la pregunta general, ¿sí? El objetivo general, los específicos y el sistema de hipótesis, ¿sí? Pero no me está cargando Gmail, no sé por qué. Vamos a ver si vuelvo, si intento nuevamente. Me hago un segundito. Vamos otra vez. Vamos a poner aquí arroba, ojo, creador me, aquí está. Y aquí pongo, sí, y ejecuto. Vamos a ver si él me está tomando, si estableció la comunicación con Jirmin. De hacer este tipo de cosas, aquí dice, mire, eh, ChatGPT se está comunicando con Jirmin. Le digo confirmar. Entonces ya él aquí se está comunicando con Jirmin. Y entonces él va a tomar toda la información que yo necesito para que me haga eso. ¿Ya? Y tiene para comunicarse con una cantidad de inteligencias artificiales. Él siempre se va a demorar un poquito, así que dejémoslo que él vaya cargando en este chat, mientras nosotros avanzamos en el otro chat para no detenerlo, ¿va? Perfecto. No, lo puedes hacer en el gratuito también. Puedes comunicarte en el ecosistema de manera gratis en ChatGPT, pero como ustedes ya saben, de manera limitada. Cuando ya lo utilices 2 o 3 veces, ya te va a decir que tienes que esperar un día más para volverlo a utilizar. ¿Sí? Miren que aquí ya me salió, mira, aquí está el mapa. Voy a ver el mapa. ¿Sí? Vamos a ver el mapa. Y aquí está, miren, el mapa que me hizo. Investigación cuasi experimental, finanzas personales, inteligencia financiera y sesión. Pregunta general, objetivos específicos. Yo esto lo puedo guardar, ¿sí? Y aquí puedo de pronto ir editando. Vamos a pasar este para acá.
Y vamos a pasar esta para acá, que es la más grande. No, ¿qué dice? Sistema de hipótesis. Pasarlo. No, eso. Y tengo, precisamente, voy organizándolo para que se vea estético en mi documento, que de pronto quiero graficar esto o lo quiero imprimir en mi documento. Y sabes qué es lo chévere, me toca exponer esto y yo puedo presentarlo como si fueran diapositivas. Usted me dice sistema, voy a hablar del sistema de hipótesis. Entonces, hipótesis general, aquí la tengo, ¿sí? Hipótesis general, la implementación de un plan de formación de finanzas personales, hipótesis alterna, y voy aquí abordando como si fuese un discurso de nodos. Entonces, estos tipos de herramientas son maravillosas y pueden modificarlas como ustedes quieran hacerlo. Obviamente que van a haber momentos en los que de pronto habrán cosas que no van a poder hacer, ¿sí? Entonces, esos son cositas que a veces la gente ignora de ChatGPT, que no encontramos en Gemini, que no encontramos. Una inteligencia artificial 100% gratuita, no con esto voy a decir que sea la mejor, es DeepSuite. Yo tengo mi reserva con DeepSuite, no es la que más me mata, pero a la gente le gusta mucho, así que no puedo. Esta es completamente gratuita. Gemini también te permite pues trabajar mucho de manera gratuita. Perplexity te permite trabajar de manera gratuita si solo si no vayas a juntar PDF. En la versión gratuita solamente puedes juntar dos PDFs. Ay, Dios santo, se nos va el espacio, se nos va el tiempo y quisiera como, uy, vamos a pasarle todo. Pero bien, vamos a hacer un par de prompts para ir aterrizando. Yo hice un instrumento cuantitativo, vamos a hacerlo ahora cualitativo. Voy a coger aquí fenomenología. Ya me hizo la matriz de categorías de análisis. Estamos en investigación fenomenológica y vamos a construir una técnica muy popular cualitativa que es la entrevista a profundidad. Imaginémonos que voy a entrevistar a un experto en educación financiera, ¿sí? Entonces le voy a pedirle favor, ¿sí? Considerando la variable, la categoría de análisis de finanzas personales e inteligencia financiera, y en ellas las categorías, plural, las categorías de finanzas personales e inteligencia financiera, y en ellas sus dimensiones. Eh, ayúdame a construir un protocolo para una entrevista a profundidad para experto. En esta ocasión será para, pongamos aquí, para el doctor Juan Fernando. No sé si se trata persona o las cuajas, ¿sí? Eh, Tirado. Eh, doctor, doctor en finanzas, ¿sí? Y gestión de negocios, eh, coaching financiero, ¿sí? Y experto en finanzas personales, ¿sí? Le voy a decir, aquí le voy a decirle, em, el objetivo, el objetivo de la entrevista es identificar los desafíos, retos
amenazas, desafíos, eh, oportunidades, eh, oportunidades, desafíos y oportunidades, amenazas y posibilidades de que se pueden presentar o se deben considerar en las acciones formativas en finanzas personales, identificando los principales factores que afectan o, o deterioran las finanzas personales de adultos, jóvenes que trabajan y estudian a la vez. ¿Ya? Dejémoslo ahí más o menos, un objetivo. Él no los va a organizar. Sí, el protocolo debe tener, entonces primero, un encabezado con el nombre de la institución, nombre de la universidad, no sé si yo se la di, ¿sí? Sí, de la universidad, en este caso voy a poner la Universidad de Córdoba, un ejemplo. Vamos a poner aquí un saludo afectuoso, ¿sí? Una breve presentación del proyecto y del objetivo de la entrevista, eh, un consentimiento informado desde el marco legal vigente sobre el manejo de datos académicos, académicos, ¿sí? Eh, co- que posibilite la grabación auditiva de la entrevista, ¿sí? Eh, de manera siguiente, de manera siguiente, regálame una matriz con preguntas, ¿sí? Sociodemográficas, ¿sí? Y académicas eh, asociadas, eh, académicas asociadas y que ayuden a comprender la experticia del entrevistado. Vale, entonces, te voy a decirle, sugiere un conjunto de, por aquí, 12 preguntas, ¿sí? En una matriz que que relaciones las preguntas con las diferentes dimensiones, ¿sí? Con las diferentes dimensiones, ¿sí? Con las diferentes dimensiones. Presenta los códigos de las dimensiones, presenta los códigos según la categoría de análisis, ¿vale? Sí. Eh, Finalmente agradece. Vale, en este prompt,
Vamos aquí. Vamos a copiar este prompt, vamos a ponerlo aquí en nuestro, en nuestro chat de investigación cualitativa. Y aquí me va a presentar, ¿vale? Universidad de Córdoba, Facultad, Proyecto de Investigación, Programa de Ingeniería, Protocolo de Entrevista, Saludo y Presentación. Cordial saludo, estimado doctor Juan Fernando Lascuaga Tirado. Recibo un afectuoso saludo por parte del equipo investigador de la Universidad de Córdoba. Nos complace contar con su disposición y experiencia para participar en esta entrevista que forma parte del proyecto de investigación titulado Pensamiento limitante y potencial de la gestión financiera y su impacto. Objetivo de la entrevista. El propósito de este encuentro es identificar los principales desafíos, amenazas y oportunidades y posibilidades en los procesos de formación de finanzas personales, así como explorar los factores que afectan o deterioran la estabilidad financiera de adultos jóvenes que trabajan y estudian simultáneamente a partir de una mirada experta e integral. Conocimiento, consentimiento informado. Le informamos que esta entrevista será grabada en formato de audio con fines exclusivamente académicos y de investigación. Su participación es totalmente voluntaria y la información que proporcione será tratada de manera confidencial. Conforme a lo estipulado en la ley, ¿sí? Sobre protección de datos, hay que corroborar la ley, que sea la real. ¿Sí? Su nombre y su identidad serán protegidos si así lo desean. Él coge la ley colombiana porque ya él me identifica como colombiano. Ya en el caso de ustedes, pues él le suministrará la de sus respectivos países. Con su autorización expresa, procederé a iniciar la entrevista. Matriz y preguntas sociodemográfica y académica. ¿Cuál es su formación académica y en qué instituciones la han desarrollado? ¿Sí? ¿En qué áreas específicas de las finanzas se ha especializado? ¿Cuántos años de experiencia tiene? Estos son preliminares. Estas se pueden mandar de manera previa para que él las responda. Y en la entrevista dejamos simplemente estas, para que no se hagan las entrevistas como tan largas. Es importante mandar las preguntas con anterioridad, ¿ok? Es decir, uno manda este protocolo con tiempo para que la persona pues ya más o menos sepa cuándo, dónde y qué se le va a preguntar. Desde su experiencia, ¿cuáles son los principales errores financieros que cometen los jóvenes unitarios que trabajan y estudian? Dimensión asociada a gestión de gastos, finanzas personales. ¿Qué factores emocionales suelen influir negativamente en la administración? Ahora, no significa que de la respuesta que él me dé en esta pregunta, solamente todo apunta hacia este código del descriptor. Puede suceder que de aquí surjan o de la respuesta que es abierta, puedan surgir otras categorías, tanto ya predefinidas como emergentes. Una categoría emergente es una categoría que no se identificó de manera previa en el estudio, sino que surge mientras la investigación se está desarrollando. Entonces vemos, me genera el protocolo, entonces ya esto es, una vez recibí un instrumento cualitativo para validar y sentía que era muy complicado. L- Y, y, y por las características epistemológicas se entiende que un instrumento cuantitativo sea complicado en su diseño, tiene que ser inmaculado, pero un instrumento cualitativo no tiene que ser tan rígido, ¿sí? Tiene que ser lo más flexible posible, porque yo tengo que renunciar al control, tengo que abrirme a las posibilidades fenomenológicas de la investigación. Así que lo más abierto posible está bien, ¿sí? Y para mí, un instrumento cualitativo requiere, para mí, esto lo dice Eber Coronado, requiere más retroalimentación que validación. Un instrumento cualitativo. Los instrumentos cuantitativos, a mi parecer, desde la postura epistemológica, sí son obligatorios la validación científica. ¿Qué se busca en un instrumento cualitativo? Por las características epistemológicas del conocimiento. Se busca que sea retroalimentado por expertos, darle mi opinión y mi sugerencia, ¿sí? Pero una conversación es una técnica cualitativa, ¿sí? Es decir, permítanme y se los explico de mejor forma. Imagínense que usted está haciendo una investigación cualitativa, una investigación acción participativa, y de repente se encontró con alguien, ¿sí? Se encontró con una persona, ¿sí? Usted estaba haciendo una diligencia
y de repente se encontró con alguien, con un profesor del colegio donde usted está haciendo una investigación, ¿sí? Hace parte de la población, se saludan y surge un encuentro ameno, ¿ya? Resulta que en la conversación comienzan a trabajar y él comienza a decir, por ejemplo, no, imagínate, vea, yo estoy muy agradecido con ustedes, hombre, esta investigación me ha abierto los ojos, imagínese usted, va a perder esa riqueza interpretativa porque eh, usted no tiene un instrumento validado y un protocolo, nada. Usted puede sacar su celular, mira, amigo, qué pena, habría posibilidades que yo pueda grabar lo que me está diciendo. No saben ni lo importante que es para mí. Yo te agradezco tanto esta posibilidad. ¿Te molestaría simplemente que yo ponga esto acá? O en su defecto, que yo pueda tomar unos apuntes de lo que me estás diciendo. Cuéntame más de lo que estás pensando. No, mira, yo he sentido que he cambiado con esto he observado esto, me he dado cuenta de esto, de hecho ya me estoy dando cuenta de esto y de esto, de esto y recolectar la información. Es decir, yo no estoy en escenarios tan estrictos, tan herméticos como lo es en las investigaciones de carácter cuantitativo. Ay, profesor, yo no estoy de acuerdo con esto. Léase el libro Monpós y Loba de Falborda y se va a dar cuenta lo que le estoy diciendo. Falborda se monta en un planchón, en un Johnson, en una canoa con motor, no sé cómo le llamarán en sus países. Y cuando se monta en el Johnson, comienza a hablar con el planchonero. Y el planchonero, desde su saber popular, desde esa tradición oral y cultural de un planchonero, comienza a narrarle las historias de, del Magdalena, de cómo surge, de las cosas que suceden con el Magdalena. ¿Sí? Y él comienza, y allí comienza su investigación, desde una conversación informal con el planchonero. Y de ahí construye una serie de libros que se llaman La historia doble del Caribe colombiano, ¿sí? Así que el investigador cualitativo tiene que aprender a alejarse de, de esa conmovisión hermética de la recolección de los datos. Hay un principio fundamental en la recolección de los datos cualitativos y es la saturación de datos. Todas las investigaciones cualitativas se fundamentan en la saturación de datos, en recolectar información que se pueda organizar y se pueda sistematizar desde las categorías de análisis y desde allí hacer interpretación. ¿Ya? De hecho, las técnicas de mi investigación eran, ¿saben cómo les llamaba yo a mis técnicas? Las técnicas si aparecen en el documento escrito. Mi técnica había una, tomémonos un café. ¿Y esa técnica cuál era? Porque yo decía, mira, ¿cuándo será que te puedo visitar en tu casa? Ay, ellos me decían, era profe, no sé, váyase el viernes en la tarde, yo creo que no voy a salir el viernes en la tarde. Vale, yo te caigo el viernes en la tarde en tu casa. ¿Sí? Y escúchenme bien, ¿sí? Yo no me iba en mi carro, ¿sí? Yo me iba normal, me vestía, me arreglaba. Acá nosotros utilizamos mucho las abarcas. Si podía ponerme la barca, me la ponía. La barca es una especie de chancleta tres puntadas, ¿sí? Es decir, que no iba ni con zapatos, me iba como chancleta tres puntadas y literalmente yo no entraba. Disculpe, soy el doctor Eber Coronado. Recuerde que tengo una cita. Nada, eso va en contravía de la postura epistemológica. Yo llegaba saludando como se saluda en el Caribe colombiano. ¡Güey! ¿Cómo está mi gente? Hombre, bien, aquí estamos, vamos. Venga, venga, profe, siéntese, vale. ¿Y qué tiene que? Mira, aquí traje galletita de limón. Vamos a tomando la galletita de limón con el café. Vengan. Ah, hombre, perfecto, ven y se sientan. No, hombre, estos pelos me tienen loco. ¿Qué tal? Hombre, siéntase ahí. ¿Por qué te tiene así, hombre? Vale, y comenzamos a conversar. Y comenzábamos a hablar, hombre, no hay problema con que yo que grabemos aquí para yo poder revisar la información, que tal cosa. No, tranquilo, profe, prende esa. Vamos, prendo y hablemos. Y comenzábamos a conversar y hablábamos y conversábamos más o menos. Y allí, de allí, se extraía. ¿Por qué? Porque en ese tipo de investigación la naturalidad es fundamental. ¿Sí? Que la persona se sienta cómoda en su ambiente, que se sienta
que puede expresarse libremente y de ahí extraer la información. Hombre, profesor, mire, yo no sabe ni todo lo que yo intento no pegarle a esos pelados, pero vea, yo he intentado aplicar lo que se enseñó, lo que nos platicó de la inteligencia emocional. Hombre, profe, pero para que esos pelados se bañen a las 5 de la mañana, profe, a mí se me olvidó de ese Vygotsky, se me olvidó de todo. Vale, perfecto. ¿Sí? Entonces, y ahí viene el relato, el diálogo, y cuando nos encontramos en las mesas de participación, eso era una mesa, no eran protocolarias. ¿Sí? Entonces la gente tiene la visión de que, pero yo pido la palabra, ¿sí? Yo opino, no, eso va en contra de la naturalidad. Se me formaban unos debates. Recuerdo un debate que se me formó porque yo hablaba, pues estábamos hablando del marco legal donde se establece que la violencia física y psicológica desde el año 2021 está automáticamente se constituye literalmente como un delito. En Colombia no le podemos pegar a los niños ni maltratarlos física y eso generó todo un debate. No, yo no estoy de acuerdo, cada vez son menos cosas y en vez de yo juzgarlos, de ponerme en como, hombre, que usted está, no, no, comencé a escucharlos, ¿sí? Y entonces yo comencé a definir, detecto un miedo formativo. No es que ellos no estén de acuerdo con la crianza respetuosa, es que existe un miedo natural. Están tan convencidos que el maltrato físico es el garante de una formación en principio y en valores que el no tenerlo le hace sentir que van a estar mal educando a sus hijos. Y en ese debate, y ahí es donde el investigador tiene que respetar las cosmovisiones y generar procesos de decodificación lingüística. Entonces recuerdo que entre los participantes habían personas que eran cristianas o que son cristianas evangélicas, y estas personas pues hasta se iban a la Biblia, ¿sí? Y me decían, no, en Proverbios, profe, dice claramente, ¿sí? Que, que el padre que educa a su hijo, ¿sí? Lo hace con vara, con corrección, y de ahí nos establecían varias fronteras de pensamientos que les inmovilizaba hacia una práctica formativa integral, alejada del condicionamiento físico. Entonces ahí es donde el investigador comienza entonces a, a, a formularse. Entonces yo recuerdo que cuando estas personas me ponían la ideología de la fe como garante del condicionamiento, me tocó hablar el idioma. Y recuerdo que en una vez esta persona decía, no, profesor, definitivamente hay que literalmente educar y la vara juega ese papel importante. Yo decía, claro, ahora vámonos a Efesios. ¿Qué dice Efesios? ¿Sí? Entonces le decía en Efesios, ¿qué vamos a encontrar? Que Pablo habla de los frutos del espíritu y los frutos de la carne. Entonces vamos a hacer la siguiente, cada vez que usted le quiera pegar con vara y corregir con vara eh, a, a su hijo, va a hacer lo siguiente, va a pensar en Pablo y va a pensar en los frutos del espíritu. Y los frutos del espíritu son paz, bondad, benignidad, paciencia, mansedumbre, templanza, dominio propio. Contra tales cosas no hay ley. Entonces yo le decía, perfecto. Entonces vamos a hacer lo siguiente. Cada vez que tú le vayas a pegar a tu hijo, vas a reflexionar en los frutos del Espíritu. Paz, bondad, paciencia, benignidad, templanza, ¿sí? Me falta uno, sé que son 7. Dominio propio. Y yo le decía, dominio propio. Entonces, y la persona después me decía, profe, vea, regáleme un segundo. Qué pena con ustedes. Es que estoy hoy con los niños solos y me toca dar clase y tener como 10 ojos al mismo tiempo. Les decía entonces, mi gente, que después venían las personas. Entonces, es respetar las cosmovisiones, no es generar fricciones, hablar su lenguaje, ¿sí? Entonces, había una cosmovisión.
Y estas personas al final de la investigación me confesaban que ahora piensan mucho en eso y se dan cuenta que cuando quieran, pues dice, yo le decía, mira, si le quieres pegar, tienes que pegarle sin negar un fruto del espíritu y sin caer en un fruto de la carne. Y uno de los frutos de la carne es la rabia. Entonces, tienes que pegarle sin rabia. Me dice, pero, ajá, entonces, pero si estamos, si queremos hacerlo de manera espiritual, vamos a hacerlo de manera espiritual, ¿sí? Y entonces resulta que vamos a desarrollar una crianza espiritual que vaya conforme a nuestras ideologías, conforme a nuestra fe. Entonces vamos, entonces venían las confrontaciones y los testimonios. Entonces comenzaban a venir, vea, yo vengo de un hogar de violencia, a mí me maltrataban, me pegaban. Entonces ellos comenzaban a reconocer cómo la violencia, si bien es cierto, para algunos quizás pudo haber funcionado en cierta medida, para otros dejó cicatrices muy fuertes, ¿sí? Y esto, testimonio, ojalá que se puedan leer mi tesis y puedan encontrar todo esto que se presenta de una manera muy interesante. Entonces, la riqueza, las riquezas de las investigaciones cualitativas emergen desde el análisis discursivo, ¿sí? Entonces, para eso se utilizan las categorías. ¿Va? Entonces, tenemos esto. Vale, permítanme preguntarle si se comprendió lo que hemos hablado hasta el momento, ¿sí? La verdad que es muy ameno y me duele muchísimo que hoy sea la última clase, la verdad. Pero bien, los tiempos son los tiempos y pues, pero desde lo cual se maneja desde esa forma. Entonces yo no puedo entrar desde lo cualitativo y decir, no, es que usted está equivocada, es que porque la Biblia, no, no, no. Sí, no, no puedo entrar a pelear, no puedo ser brusco con los sistemas de creencia. ¿Sí? Perfecto. Entonces, eso son las investigaciones cuales. Cuando usted va a una investigación cual tiene que quitarse la hegemonía, no voy a llegar con actos positivos, es desde el diálogo para el diálogo. Se nos acabó casi el tiempo, voy a compartirles una aplicación que no quiero que ustedes dejen de conocerla, sobre todo para hacer el análisis teórico. Hay una herramienta que se llama Connector Paper, porque definitivamente, eh, vale, si fuera en otras circunstancias, créame que voy a quitar la cámara porque me toca hacer algo aquí, pero voy a seguir conectado con ustedes, ¿oyeron? Eh, en otras circunstancias, téngalo por seguro que me quedo y me extiendo un poco más, pero las circunstancias que hoy me rodean no son las más factibles. Regáleme un segundito acá. Entonces, les decía que eh, esta aplicación es una aplicación que les va a servir para poder buscar palabras. Entonces, yo la complemento de la siguiente forma. Yo me voy a mi chat donde estoy trabajando y le pido a la inteligencia artificial, construye una matriz eh, donde presentes las categorías y las dimensiones, ¿sí? Y realices y, y presentes palabras claves académicas en inglés y español, ¿sí? Vamos a verla aquí, vamos a esperar que nos los haga, ¿sí? Entonces, él nos va a hacer una matriz sencillita en donde nos va a presentar. Pueden poner también francés o en otros idiomas que ustedes quieran, ¿vale? ¿Sí? Entonces me genera, por ejemplo, finanzas personales. Ya yo aquí tengo palabras claves en inglés, ¿sí?
Por ejemplo, finanzas personales. Entonces, él aquí me propone un conjunto de palabras, ¿sí? Voy aquí a poner esta palabra, ¿ya? Voy a ponerla, ¿sí? Y voy, literalmente, me voy a Connector Paper, que es una herramienta hermosísima, ¿sí? Y en Connector Paper, copié como no era. Vámonos aquí, Control C. Ok, vamos a copiar. Me voy para Connector Paper, punto Control B y le digo crear gráficos. ¿Qué hace Connector Paper? Identifica ecosistemas de relación entre artículos científicos. Entre artículos científicos. Ya les voy a mostrar cómo. Ok, entonces vamos aquí cuando él me da los resultados, yo lo que hago es identificar, le puedo darle clic derecho desde el navegador que estoy utilizando. Si tiene obviamente traductores, activar el traductor eh, y ahora les voy a mostrarles qué es lo especial de esta herramienta. Verá si yo me ubico nuevamente en mi puesto para poder explicarle bien a ustedes, ¿ok? Entonces aquí voy a coger este y aquí aparece este icono. Si se me activa en verde es porque hay la suficiente información para crear ecosistema. Así que le doy aquí en el ecosistema de Connector Paper. ¿Y qué hace él? Vamos a ver. Me está creando ecosistemas, ¿ok? ¿Sí? Entonces, aquí vemos, pues este artículo no tiene tantas relaciones semánticas con otros, solamente creo que tiene con uno, así que tiene una relación semántica débil. ¿Cómo saber cuando el artículo tiene? Vamos a buscarlo de pronto en español, vamos a hacerlo. Mire, esta se ve que tiene bastante, tiene aproximadamente 47 relaciones semánticas y 80 referencias. Esto hace que este ecosistema sea bastante enriquecedor. Vamos a verlo. Mire, mire cómo se ve este ecosistema. Se alcanza a ver este artículo, ¿sí? Eh, tiene unas relaciones bastante importantes, ¿sí? Eh, yo lo que estoy viendo, y no sé por qué. Y aquí está, el traductor estaba buscándolo. Traducir al español, activar traducción, ¿ok? Vamos a ver, entonces dice, creencias psicológicas y bienestar financiero entre los adultos que trabajan, el papel mediador del comportamiento financiero. Este es un artículo muy importante para mi investigación. Y tengo un ecosistema bibliográfico conectado del cual puedo sacarle provecho. Puedo navegar, qué pena, definitivamente me va a tocar. Puedo navegar, puedo navegar entre los diferentes artículos de una manera sencilla. Estoy aquí con este autor, estoy con este autor que es Ella 2021, pero, pero lo que pasa es que, ¿qué pasa? Que aquí de pronto con el traductor me puse que ventilador, pero ese debe ser el traductor. Ya de pronto hay apellidos, así como, como
como aquí en Colombia hay apellidos como Puertas, eh, como de Oro, quizás de pronto existan apellidos también en otras lenguas que sus traducciones sean literalmente objetos en nuestra lengua. Eso pudo haber pasado con con este autor. Pero bien, vamos, vamos a ver esto ahora. ¿Qué es lo mejor de todo esto? Que yo puedo, en la parte superior, donde dice trabajos o obras, puedo tener una matriz de todo ese ecosistema, organizarlo por años, estos son de 2017, pero acá en las obras relacionadas directas, mira que aparecen obras de 2024, 2024, 2023, vamos para ver si aparecen más, eh, y estas yo las puedo descargar, ¿sí? ¿Cómo las descargo? Aquí en la parte superior dice descargar y aquí me permite o me posibilita descargarlo en formato bit. Ese formato bit, si ustedes tienen Zotero o tienen Mendeley o tienen el software, no sé qué software les dio Freddy ayer, pero en cualquiera de los software que constituyen administradores bibliográficos, cargan este archivo y se llevan estos artículos. Y si van a automatizar Word para citar con norma APA de manera automática, pues van a poder citar de manera muy sencilla. Utilizando esto, también se las podrán suministrar a la inteligencia artificial para que considere estos autores en su ecosistema de consulta. Esta inteligencia artificial construye desde bases de datos, es decir, ella no alucina artículos, porque ella lo que hace es entrar a bases de datos científicas para poder desarrollar esto. Entonces, no quería perder la oportunidad de presentarles a Connector Paper para que ustedes puedan trabajar. Sé que hay otras IA, que en este momento no tengo los nombres de ellas, para que ustedes puedan utilizarlo, ¿vale? Pero Kevin me pregunta de cómo redactar con norma APA, pero eso lo hemos hecho durante todo el diplomado. Dile a la inteligencia artificial que cuando te redacte con norma APA y te va a redactar con norma APA. Todo lo que hemos hecho hasta el momento ha sido redactado con norma APA séptima edición. Aquí Semantic Scholar, sí. No, simplemente ponen la palabra clave. Pon la palabra clave en Connector Paper, te autentica en Connector Paper, pon la palabra clave y cuando pongas las palabras claves, ¿sí? Que te aparezcan los resultados, tienes que ubicar los que tengan más concurrencia. Es decir, tienes que mirar el número de citaciones y el número de referencia. Entre más citaciones tenga, el gráfico va a tener más recurrencia. Por ejemplo, este fue el que utilicé. Tiene 47 citaciones y 80 referencias. Entre menos citaciones tenga, pues el gráfico va a ser más débil. Miren este. Este tiene 112 citas. Este gráfico va a ser ya, lo que pasa es que yo la utilizo mucho. Entonces, por día me permite hacer como unas 3 consultas. Ya yo agoté las consultas de hoy. Ya, aunque me está pidiendo que me loguee. ¿Sí? ¿Va? Dice, eso no es plagio éticamente. ¿A qué te refieres, Kevin Rivera, con plagio? Dice, me expliqué mal y si yo extraigo un contenido de ahora de la base de datos y le puedo ir a la bibliografía que lo sustente en norma APA, ejemplos, citas narrativas. Kevin, te invito a que te veas la primera y la segunda clase que expliqué qué es plagio y cuándo la inteligencia artificial comete plagio y cuándo no. ¿Sí? Eso lo expliqué en la clase uno y la clase 2. ¿Ya? Sí, logueate y pruebas para ver. Mi gente, vea, se me acabó el tiempo. Eh, de corazón quisiera tener mucho más tiempo porque disfruto esto eh, y, y me, y, y me caen muy bien. Pero también tengo otras personitas que acá me están demandando. Entonces, quiero dejarles simplemente mi Instagram. Ojalá que pueda. Y le quiero pedir un favor a los amantes de Instagram. Les voy a regalarle, esta es mi cuenta para que me sigan si no lo han hecho. Quiero regalarles mi WhatsApp
que aquí se lo voy a mandar, para que me escriban si necesitan de pronto conversar conmigo. Eh, si necesitan de pronto acompañamiento en la redacción, en la escritura o en la asesoría, pues también de manera particular brindo esos servicios. Y por último, quiero pedirle un favor inmenso. Tenemos un proyecto conjunto, así que les voy a compartirle esta cuenta, quienes puedan seguirla, donde desarrollo contenido con mi esposa. Y también pues tenemos otros tipos de emprendimiento como de tiendas, ahí también las pueden conocer, ¿sí? Así que ya más como un favor personal que les pido. Entonces, no, muchas gracias. Ojalá que puedan coger eh, entre mis últimas publicaciones y me puedan regalar un comentario diciéndome cómo se sintieron con el diplomado. Eh, Tengo entendido que el lunes arranco con cualitativa, pero es algo que necesito que me confirme la CLEP, y de confirmarme, pues ojalá que continuemos. Pueden haber un par de clases que se asemejen a las que ya vimos, pero me atrevería a decir que más del 70% de las clases serían centradas a investigación cualitativa. ¿Vale? Perfecto. Vale, no siendo más, no muchas, pero muchas gracias a ustedes. Dios me los guarde, me los proteja. Cuídense muchísimo, ¿sí? Quiero mostrarles cómo di la clase hoy, miren. Este chiquillo definitivamente me estaba demandando. Entonces, nada, toca cumplir los roles que toca hacer, ¿cierto? Entonces, no, pero muchas gracias por estar acá. Entonces, bien. No, Tiago, venga. No, el problema es que no es uno. Así que si fuera uno, es una cosa. Pero el tema es que son dos y pues son tres. Entonces, hoy tocó de esa forma. Vale, entonces, no siendo más, Dios me los bendiga, Dios me los cuide. Y pues bien, en una próxima ocasión estaremos encontrándonos, ¿vale? Bendiciones, bendiciones de lo alto. ¿Ok? Chao.